¿Eso qué fue? Pues ya voy a compartirle la pantalla para que vean la presentación. Entonces, ya se ve. Yo todavía no la veo. El internet está bien malo. Y ahora sí. Ya. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí. Dale. Entonces, como muy bien saben, mi nombre es Jaime Andrés Mestra Segura. Con mi compañero Jesús David Lada Mercado le vamos a explicar y a presentar nuestro proyecto de química. En este caso, nuestro tema es el hormigón, ¿cierto? Entonces, el objetivo de nuestro proyecto es básicamente identificar y estudiar el comportamiento físico-químico que tiene el hormigón como material fundamental de las obras civiles, ¿ya? Sin importar cualquier obra civil, puede ser cualquier obra X o Y, ¿ok? Entonces, en este proyecto básicamente nos vamos a enfocar, como ya habíamos dicho, en el hormigón, ¿cierto? Que es el material más importante y por cierto, es más usado en una construcción o en una obra civil de cualquier carácter, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a arrojar un pequeño concepto para que vayamos direccionando un poco lo que es en sí el hormigón. Entonces, el hormigón es un material de construcción formado por una mezcla de cemento, arena, agua y grava o piedra machacada. Además, el hormigón puede llevar algún tipo de aditivo para mejorar sus características dependiendo del uso que se le vaya a dar a la mezcla, ¿sí? Obviamente, si nosotros necesitamos un hormigón bastante rígido, nosotros vamos a necesitar más agua, más grava y más o agregarle un tipo de aditivo para que esta tenga una buena consistencia, ¿cierto? Entonces, la importancia del hormigón, ¿sí? Entonces, este material ha pasado de ser un mero elemento estructural a ser uno de los mayores protagonistas en las viviendas, ¿sí? O sea, la obra civil más común que hay en que hay es la realización de las viviendas, ¿cierto? Las casas, edificios, ¿sí? Entonces, para esto el hormigón hace parte de esa obra y constituye a un 60 o a un 65% de la conformación, ¿cierto? Entonces, fíjense lo importante que es el hormigón y la utilidad que se le da en la ingeniería civil, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Por lo que ven, básicamente todo el edificio se utiliza hormigón, ¿cierto? Y este es uno de los tipos de hormigones, que es un hormigón armado, que lo veremos más adelante, ¿cierto? Entonces, seguimos. Composición química, ¿sí? Como obviamente el objetivo es ver su composición química, ¿cierto? Porque esta es la materia química general, entonces hay que centrarnos en la química, ¿no? Entonces, el hormigón es un material, como ya lo había dicho anteriormente, constituido por cemento, grava y arena, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la grava? La grava es un tipo eh, de, de material macizo que se le agrega al hormigón para que tenga consistencia, ¿ya? Y que al momento de secarse sea mucho más duro, ¿cierto? Tenga más rigidez. Entonces, el cemento, como todo, constituye básicamente casi a la mitad de toda la composición del hormigón, ¿sí? Entonces, más adelante veremos cómo se comporta el cemento. Y la arena, pues, ayuda
a rendir, por decirlo así, el material, ¿cierto? Entonces, aquí en esta parte tenemos los tipos de aditivos o lo que se le puede agregar al hormigón, ¿cierto? Como, como se puede ver, se le podemos agregar cal combinada, sílice, alumina, hierro, azufre, cal. La cal es la que prácticamente una de las que más se usa. Magnesia, la pérdida del fuego es como un tipo de condición que se le da al hormigón de cuánto resiste a las temperaturas, ¿cierto? El residuo insoluble y el alealis, ¿ok? Entonces, aquí en la parte derecha tenemos un gráfico, un diagrama de pastel que representa las proporciones en que va cada elemento, ¿cierto? Entonces, el cemento para algunos casos se usa en mayor proporción, ¿cierto? Pero este es como que un promedio de todos los hormigones que se hacen. Entonces, el cemento constituye a un 11% y el cemento es puro, cemento de raíz, o sea, cemento totalmente puro. Entonces, partículas gruesas constituye a un 41%, ¿ya? Cuando se habla de partículas gruesas son las gravas, ¿cierto? Gravas, lo que es piedras, cal, ¿ya? Elementos que al momento de unirlos, toda esa mezcla lo hace totalmente rígido, ¿cierto? Partículas finas. Partículas finas me refiero a la arena, ¿cierto? Arena como tal. Entonces, constituye un 17%, ¿sí? Entonces, el agua que constituye las partículas finas constituyen un 27% y el agua constituye un 17%, ¿cierto? Y obviamente no debe faltar el aire, ¿no? Que uno haciendo hormigón, obviamente va a haber presencia de oxígeno. Entonces, para esto todo guarda una proporción, ¿sí? Entonces, lo más general posible es que a cada balde o a cada taza, no sé, cualquier recipiente que uno esté utilizando de cemento, se le agregan 2 de arena, ¿sí? ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que el hormigón en sí tenga una composición estable, ¿sí? Porque si nosotros agregamos demasiada arena, se nos va a desboronar. Y si le echamos demasiado cemento, o sea, va a durar mucho tiempo en secarse y no va a tener una buena composición y rigidez, porque también existe el caso de que se pueda desboronar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer hormigón? ¿Cierto? Hemos hablado de cómo está compuesto químicamente, su importancia y todo, y lo más importante ahora es cómo hacer hormigón. Entonces, el hormigón se fabrica primero que todo haciendo, como ya les dije, una mezcla entre cemento, la arena y la grava, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes escuchan de que no, cemento, arena y piedra china, pues en sí las piedras chinas son la grava. Entonces, por eso eso tiene un nombre técnico que es la grava. Entonces, pero hay algo que o sea, constituye a una importancia que es lo que ya les había dicho, lo de la proporción que guardan todos esos elementos, ¿cierto? Entonces, como lo había nombrado anteriormente, por cada balde o recipiente de cemento se va a verter 2 de arena, ¿cierto? Y la grava depende más que todo a la resistencia o a la presión que se va a someter dicho hormigón, ¿cierto? Porque todos los hormigones no son iguales. El hormigón que yo creo para hacer un edificio no es el mismo que va a tener un hormigón que yo voy a, pues por decirlo así, no sé, para hacer una casa de un piso, 2 pisos, no sé. Pues sí, entonces, como le había dicho, también el hormigón también se compone de otros elementos como un hierro, ¿cierto? Que le da una forma definida, ¿sí? Para esto el hierro es
constituye a lo que es un hormigón armado, ¿sí? Entonces, esta imagen que tenemos aquí, esto pues son los baldes que usualmente se utilizan en una obra. Esto es este recipiente que está ahí, el que se le da vuelta, ¿sí? Ese prácticamente sirve para mezclar, ¿sí? Mezclar de forma uniforme todos esos componentes, ¿cierto? Entonces, los materiales que se requieren, pues, balde, palas, recipientes más que todo para verter todos esos elementos y tenerlos allí y ir agregándolo por proporción, ¿cierto? Entonces, eh, también vamos a ver una particularidad que hay con el cemento, ¿cierto? Porque un cemento común, ¿sí? Como el que nosotros, como el que uno ve diariamente, un cemento común no va a ser un cemento como que adecuado para poder diseñar un edificio o para poder diseñar un puente, ¿cierto? Entonces, el cemento eh, en la industria tiene como que unas restricciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o unas condiciones más bien. ¿Por qué? Porque un cemento se divide según su resistencia, ¿sí? Entonces, como le había dicho antes, no es el mismo cemento que voy a utilizar para una vivienda como para hacer un túnel o para hacer un edificio que van a tener mucha más presión. Entonces, esos cementos que uno utiliza para ese tipo de obras grandes son cementos a alta presión, ¿sí? Que aguantan muchísima presión. Entonces, y es como que un poco más fino, ¿sí? Entonces, el cemento que uno utiliza para hacer obras pequeñas, ¿sí? Es un cemento pues más común, ¿sí? Porque no va a tener como que no va a estar a constante presión, ¿sí? Pues esto por mi parte sería todo. Ahora los voy a dejar con el compañero mío que va a explicarnos el resto de las diapositivas, ¿cierto? El resto de nuestro proyecto. Dale, pasa, Jaime. Bueno, aquí vamos a hablarles sobre los tipos de hormigones y sus durabilidades. ¿Quién está por ahí? No hay nadie. Bueno, el primero que tenemos de tipos de hormigón tenemos el hormigón armado. Tenemos aquí que este tipo de hormigón que tiene la finalidad de mantener en pie la estructura, bueno, las estructuras con la que crean los cimientos y las columnas de una edificación. Bueno, por otro, más bien el hormigón reforzado, tiene unas armaduras de hierro o de acero que que una vez fraguados o son, ¿cómo se dice? Bueno, sí, invierten el hormigón, el acero de refuerzo que tienen, pasan a absorber la fuerza de atracción a lo que son sometidos. O sea, en otras palabras, es decir, que se trata de un hormigón reforzado interiormente con una armadura que, otra palabra, en otras partes se le dice que es el encofrado, con el acero reforzado o metálica para mejorar su resistencia a los esfuerzos de su tracción. Esto, como mi compañero anteriormente dijo, no es lo mismo utilizar un hormigón para una casa que como un edificio, porque el hormigón solo tiene mucha fuerza, sí, pero ¿cómo es que? Para soportar cargas de gran presión, no va a poder
resistir lo suficiente. Se conoce como la ductibilidad de las propiedades de las materiales que son sometidos a una fuerza que pueden deformarse sin llegar a romperse, y el hormigón solo no puede soportar estas cargas. Entonces, para esto utilizamos los aceros de refuerzo, porque literal son como en los humanos, los huesos que son los que nos mantienen en pie. Literalmente el acero de refuerzo es lo que mantiene en pie a una estructura. Pasa, Jaime. El hormigón pretensado. Con anticipación al acero que va a ser utilizado, se somete a presión. La principal del hormigón presentado es someter a compresión al hormigón antes de cargarlo. Bueno, para el hormigón pretensado se utilizan una armadura que son previamente tensadas a las partes, en algunos casos son tensados por unos cables lateralmente sobre la edificación antes de ser fraguados. Bueno, en la cual las armaduras activas, la pieza se tesa del vertido del concreto. El concreto, cuando se adhiere al acero en el proceso de fraguado y cuando ésta alcanza la resistencia requerida, se retiran las tensiones que aplican los cables. Y la transferencia de comprensión ya que tienen los cables así tensionados, se las pasa ya de forma compresión al hormigón. Ya, pasa, Jaime. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el hormigón y el concreto? Básicamente, el cemento es el que contempla el hormigón. A partir del cemento se compone el hormigón, en la que la composición de cemento, grava y arena. Bueno, la diferencia más entre el hormigón es que solamente, como vemos, el concreto solamente es una mezcla entre arena, piedra y agua, más que otro. El hormigón se requiere también de otros materiales para una mejor resistencia y un mejor uso. Bueno, y ahí tenemos unas imágenes de eso. Bueno, aquí tenemos un proceso de fabricación de clinker. Bueno, primero se retiran de materiales primas y de allí pasan a un molino donde hacen como un triturado, por decir así, y que queden como en polvo, harina, se puede decir así. Después de allí pasan a un horno de cristalización que estas se someten a grandes temperaturas para formar unas pequeñas piedras piedras. Y después de allí se someten a un molino de cemento. Y después de allí ya pasan a un silo de almacenamiento, que es para almacenar ya el dicho material. Ya después de ahí se pasa a lo que van a utilizar, que ya pues una compactadora, que es como un encofrado o algo así, para hacer por decir, los blogs o
o las diferentes estructuras que se utilizan para